Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 21, versículos 12 hasta el 17. Jesús purifica el templo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por el perdón de los pecados. Y gracias por regalarnos este día más de vida. Por eso te pedimos que en este momento, al abrir la Escritura, tú seas nuestro maestro, nuestro guía, y que por medio de tu Espíritu podamos entender tu palabra. Gracias, Señor, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo registra que Jesús entró triunfal a Jerusalén y que esta caravana termina en el templo y registra la purificación del templo en los versículos 12 al 17. Mateo no registra la primera purificación, solo registra esta en la semana que conocemos como la semana de la pasión y muerte de Jesús. Miremos el relato en los versículos 12 y 13. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Recordemos que Mateo no sigue un orden cronológico de todos los acontecimientos que relata. Según lo que escribe Mateo, Jesús llega ese mismo domingo al templo y pareciera que ese mismo día ocurre la purificación del templo. Pero el objetivo de este relato no es un orden cronológico, sino que más bien desea llevar a sus lectores hacia temas que revelan que Cristo es el Mesías. Quien sigue un orden cronológico más estricto es el Evangelio de Marcos y da a entender que esta segunda purificación del templo ocurre no el domingo, sino el lunes. Y el relato de Elena de White aclara: mientras tanto, Jesús entró sin que nadie lo notara en el templo. Todo estaba tranquilo allí, porque la escena que se había desarrollado en el Monte de los Olivos había atraído a la gente. Durante un corto tiempo, Jesús permaneció en el templo, mirándolo con tristeza. Luego se apartó con sus discípulos y volvió a Betania. Cuando la gente le buscó para ponerlo sobre el trono, no pudo hallarle. Libro El deseo de todas las gentes, página 534. Es decir, cuando volvió al templo, la escena de la entrada triunfal y el final de ese día había pasado. Cuando Jesús vuelve al templo, lo hizo de tal manera que la gente no se había dado cuenta que estaba allí. La triste situación reinante en los atrios del templo le proporcionó la oportunidad de actuar como soberano y al regir en forma absoluta e indiscutida la casa de su padre, dio una clara evidencia a todos los presentes de la autoridad que legítimamente le pertenecía. El atrio exterior, el de los gentiles, era el escenario de ese impío comercio. En el mercado del templo se vendían las diversas clases de cuadrúpedos y de aves que se necesitaban para los sacrificios, junto con el cereal, la sal, el incienso y el aceite. Se consideraba que era necesario proporcionar esta comodidad a los peregrinos que venían de grandes distancias y a quienes les resultaba inconveniente llevar sus propios sacrificios. El ruido, el movimiento y las transacciones comerciales que allí había
deben de haber ofendido la conciencia religiosa de los que adoraban a Dios. Este comercio era autorizado por los encargados del templo, quienes sacaban de él un gran provecho monetario. Pero los que llevaban a cabo ese comercio revelaban que tenían un concepto sumamente erróneo del carácter de Dios y de lo que Él requería de quienes le amaban y le servían. Elena de White afirma: al final de su misión vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces. El atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas se mezclaba el clamoreo de los airados altercados de los traficantes, y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Libro El deseo de todas las gentes, página 540. Al ver todo esto, pues su indignación se hizo evidente cuando volcó la mesa de los cambistas y sacó de allí todos los que vendían. Allí se reflejó su autoridad, porque al parecer todos obedecieron sin quejarse o confrontarle. Veamos la descripción que hace Elena de White de este momento en el mismo libro, la página 541. De nuevo la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanados atrios del templo. Todos los ojos se fijaron en él. Los sacerdotes y gobernantes, los fariseos y gentiles miraron con asombro y temor reverente al que estaba delante de ellos con la majestad del Rey del cielo. La divinidad fulguraba a través de la humanidad, investiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de él tanto como el gentío lo permitía. Exceptuando a unos pocos discípulos suyos, el Salvador quedó solo. Se acalló todo sonido. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Su voz repercutió por el templo como trompetas. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor. Ordenó con autoridad: quitad de aquí esto. Es interesante que Jesús emplea el lenguaje de las Escrituras citando a Jeremías 7:11, al comentar la escena que tenía delante de sus ojos y al recordarles que su templo es casa de oración. Al convertir los sagrados símbolos del Cordero de Dios en una fuente de ganancia personal, los gobernantes estaban transformando lo sagrado en profano y robaban el honor y la gloria que le correspondía a Dios. También estaban robando, pues impedían que la totalidad de los adoradores lograran el conocimiento debido del carácter y de los requerimientos de Dios. Especialmente estaban robando a los adoradores gentiles, quitándoles la oportunidad de conocer a Dios tal como Él es. En su espíritu codicioso, los dignatarios del templo no eran mejores que los ladrones. Lo que pasó después es que el templo quedó en completo silencio. Ya no se escuchaba el sonido de los animales o las voces de hombres comprando y vendiendo. Sigamos el relato de Mateo capítulo 21, ahora el versículo 14. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Ahora el Señor en ese momento iba a mostrar el sentido de lo que era el verdadero templo. Cuando Jesús se dedicó a sanar a los que se agolpaban en torno de él dentro del atrio del templo, dio una demostración práctica de que la verdad de que el templo había sido ordenado por Dios para servir a las necesidades del hombre y no a su avaricia. Al parecer, por un breve tiempo, Jesús tuvo completo dominio del templo y durante este periodo demostró, en parte, cuál era el uso que debía dársele a ese predio sagrado.
había venido a la tierra para que los hombres tuvieran vida y para que la tuvieran en abundancia. No para que pudieran sacrificar en abundancia ni para que con ello pudieran lograr ganancias abundantes. Ese no era el objetivo. Sigamos el relato en los versículos 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana el hijo de David, se enojaron y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de boca de los niños y de los que aún mama fundaste la alabanza? Los escribas y los sacerdotes eran los que habían permitido el comercio en el templo y al parecer algunos se lucraban de ese comercio religioso. Entonces al ver que Jesús había echado afuera a todos, vieron a ver cómo enfrentarle y lo que vieron fue a Jesús sanando a los enfermos. Y hasta los niños clamaban, Hosana al hijo de David, alabando a Dios por lo que estaban viendo en los milagros que Jesús hacía. Los principales sacerdotes y los escribas habían perdido completamente el dominio de la situación. Las multitudes que se habían reunido en la zona del templo para ver a Jesús lo estaban aclamando como Rey y Mesías. Y esto sucedió en los dirigentes judíos, las mismas emociones entremezcladas de temor e ira que habían sentido en la tarde del día anterior. Es en este momento que hicieron un despiadado pedido a Jesús, como lo habían hecho el día anterior para que acallara la aclamación de alabanza. Le reclamaron a Jesús el por qué permitía que se alabara de esa manera. Jesús lo llevó a reconocer que lo que había ocurrido concordaba con la Escritura al preguntarles, ¿nunca leíste? Ellos habían leído, ellos lo sabían de memoria, pues debían reconocer que la profecía se estaba cumpliendo. Salmo capítulo 8, versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Todo esto era evidencia clara que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento exacto de las promesas que el Señor había hecho en el pasado. Pero los fariseos no quisieron reconocer. Elena de White describe este momento así. La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey y esa predicción debía cumplirse. Los sacerdotes y gobernantes de Israel rehusaron proclamar su gloria y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen sido acalladas, las mismas columnas del templo habrían pregonado las alabanzas del Salvador. Los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Uno a quien no podían intimidar ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes había tenido sus palabras y obras tan gran poder. Él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante. En presencia del pueblo que había sido testigo de sus obras maravillosas, los sacerdotes y gobernantes no se atrevían a manifestar abierta oposición contra él. Aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. Libro El deseo de todas las gentes, página 543. Y Mateo termina este relato en el versículo 17 de Mateo 21 diciendo, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó allí. Jesús terminó su obra en el templo. Jesús terminó ese día rodeado de personas que venían al templo para alabar y glorificar las maravillosas obras que se estaban haciendo ese día. De allí salió y se fue a Betania, a la casa de Marta, María y Lázaro. Apreciado amigo y hermano, el Señor Todopoderoso viene para sanarnos de toda maldad. A veces debe desarraigar de nuestra vida todas aquellas cosas
que impiden que podamos crecer en la fe. Permitamos que el Señor haga su obra, que limpie nuestro corazón y que Él habite en nuestro ser, dándonos fe, esperanza, valor y, por supuesto, llenarnos de su justicia para que de esta manera podamos prepararnos para vivir con Él por la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.